Artículo 1. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo. Artículo 2. El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trasciendan los límites de los intereses individuales de los habitantes. El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos. A. Los bienes de uso público, es decir, aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional destinados al uso o disfrute colectivo. B. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades del uso público. C. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los términos establecidos en este decreto. El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público no podrán ser variados sino por los consejos municipales o distritales a través de los planes de ordenamiento territorial o de los instrumentos que los desarrollen aprobados por la autoridad competente. Asimismo, el decreto 1504 de 1998 nos dice que el espacio público está conformado por el conjunto de elementos constitutivos y complementarios. Los elementos constitutivos se dividen primero en elementos constitutivos naturales, los que están conformados por las áreas para la conservación y prevención del sistema de montaña, las áreas para la conservación y prevención del sistema hídrico y las áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico. Y segundo, están los elementos constitutivos artificiales o construidos, que son las áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, que estas se constituyen por los componentes de los perfiles viales y por los componentes de los cruces o intersecciones. Asimismo, son las áreas articuladoras del espacio público y de cuenta. También son las áreas para la conservación y prevención de las obras de interés público y los elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos. Y luego tenemos lo que son los elementos complementarios, que se dividen primero en los componentes de la vegetación natural e intervenida y los componentes de aglomeramiento urbano, que estos sí ya están constituidos por mobiliario y señalización. Artículo 10. En la presentación de los planes de ordenamiento territorial, el tratamiento del espacio público se ceñirá a lo dispuesto en el capítulo 5 del Decreto 879 de 1998. En el artículo 11, el diagnóstico deberá comprender un análisis de la oferta y la demanda de espacio público que permita establecer y proyectar el déficit cuantitativo y cualitativo del mismo. En el artículo 12, la situación actual y en el marco del desarrollo futuro del municipio o distrito, el déficit cuantitativo es la carencia o insuficiencia de disponibilidad de elementos de espacio público con relación al número de habitantes permanentes del territorio. La medición del déficit cuantitativo se hará con base en un índice mínimo de espacio público, es decir, el espacio público de carácter permanente conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. En el artículo 13, el déficit cuantitativo está definido por las condiciones inadecuadas para el uso, goce y disfrute de los elementos del espacio público, que satisfacen necesidades colectivas por parte de los residentes y visitantes del territorio, en especial en énfasis en las situaciones de inaccesibilidad debido a las condiciones de deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso, cuando éste se requiere. En el artículo 14 se considera como índice mínimo de espacio público efectivo para ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios y distritos dentro de las metas y programa de largo plazo establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, un mínimo de 15 metros cuadrados y por habitante, para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo.
El artículo 15 al 19 debemos resaltar que para el mejoramiento y mantenimiento de los elementos del espacio público debe haber un déficit cualitativo cuantitativo. Esto será la base para intervenir con políticas o programas o proyectos. También encontramos que el Ministerio de Desarrollo Económico deberá coordinar las políticas nacionales relacionadas con la gestión del espacio público con la ayuda de las entidades territoriales y distritales. También pues los municipios podrán crear un acuerdo legal responsable para la administración y desarrollo del espacio público y los entes deberán cumplir unas funciones específicas. También los submunicipios y distritos podrán contratar con las entidades privadas y la administración y el aprovechamiento económico del espacio público sin que se impida a la ciudadanía su uso. Y en esta ocasión vamos a interpretar el artículo del 20 al número 24. Básicamente estos artículos nos hablan para la utilización de los espacios públicos se deben contar con permisos o licencias de ocupación y de utilización del espacio, y estos deben contar con un estudio de factibilidad técnica, ambiental y de impacto sobre la construcción propuesta para el caso de que se vayan a hacer obras civiles dentro de un espacio considerado público. Este debe cumplir con normas. Estas normas o licencias las expide la Oficina de Planeación Municipal o Distrital. A su vez, cuando se requiere o se necesita la utilización para puentes peatonales o construcciones de vías, esto también debe contar con una aprobación, un estudio de factibilidad. No es porque de pronto a alguien se le ocurrió que allí debe ir un puente peatonal, por ejemplo, se va a colocar ese puente peatonal en ese espacio. Se debe contar con un estudio, como lo mencioné anteriormente, debe tener un estudio de factibilidad para poder que esto se desarrolle, y a su vez eso debe contar o debe estar dentro del plan de desarrollo territorial y los instrumentos para que se puedan desarrollar. Para el caso de las zonas verdes, pues esto debe tener un carácter de bienes de uso público y no podrán ser encerrados de forma que priven a la ciudadanía del uso de las mismas. Como podemos ver en estos artículos sobre el uso de los bienes públicos para la ciudadanía, los cuales nos garantizan que todos podamos realizar un uso, goce y transitar de manera igualitaria, que nos brinden unas instalaciones en condiciones óptimas, que no se restrinja o privatice el ingreso o uso de estos en cualquier tipo de circunstancias, sin importar la edad y la raza.